quiero que así sentado, yo voy a hacerles una pregunta. ¿Alguna vez usted, hermano, sea sincero, ¿verdad?, con usted mismo, ¿usted ha sido rechazado en algún momento? Dicen muchas veces. ¿A cuántos nos ha tocado ser ignorados por alguien o por un grupo? De repente uno ha sido ignorado por alguna persona, no sé, algún amigo, algún compañero o algo, incluso en tu escuela. Yo cuando estaba preparando este mensaje, se me venía a la mente, hermanos, cuando yo era muy rechazada en la escuela. Les voy a decir, yo era malísima para los deportes, todavía sigo siendo mala, pero en las escuelas pues te forman y hacen equipos. Yo era la que elegían hasta el final, hermano, si al caso me elegían. Y ese sentimiento de ser ignorado o rechazado es bien feo, hermanos. Se siente tan feo ser el que no eligen, el que es ignorado. ¿Cuántos han sentido ese sentimiento? Yo sé que más de alguno aquí alguna vez se ha sentido que no ha sido elegido, que lo han ignorado, que lo han rechazado de alguna manera. Hoy, en los tiempos modernos, podemos pensar en los grupos. A veces, ¿verdad?, hay grupos de WhatsApp, así como los hermanos aquí tienen, los varones tienen su grupo de WhatsApp, las hermanas también. Y de repente usted se entera y le dice, ¿ya viste la noticia que dijeron? Y uno, ¿qué? Yo no me enteré. No estás en el grupo de WhatsApp. No me incluyeron. Qué triste. Uno se siente mal, ¿verdad? Incluso en inglés hay una frase que dice fear missing out, como el miedo a que me dejen afuera del grupo. Entonces, esa sensación, hermanos, de que no te incluyan es bien fea. Y eso no es nuevo de ahora. Eso viene desde tiempos atrás. El ser humano no está capacitado para recibir bien el rechazo o el que no te elijan. Es muy triste, es muy feo. Y preparando la predicación de esta mañana, el Señor me traía esto a memoria mío, porque leía un versículo del libro de Hechos. Si quiere prepararlo ya en su Biblia, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 25. Este va a ser nuestra lectura bíblica. Pero antes que lo leamos, yo quiero darle un contexto de lo que vamos a hablar, para que usted sepa por qué vamos a leer lo que vamos a leer. Todavía no se ponga de pie. Quiero darte un poco de contexto. Vamos a irnos al tiempo de atrás y vamos a recordar una cosa. Todos aquí sabemos que Jesús murió en la cruz. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero saben que también resucitó, ¿verdad? Amén. Y en ese tiempo, en ese periodo, se pudo dar el momento en el que todos conocemos, en que Jesús dice que cuando Él resucita, se le aparece a varias personas, después ya de resucitado. Dice la Biblia que se le presenta a varias personas, incluyendo el momento que todos recordamos cuando se le presenta también a Tomás. Recuerdan que Tomás dijo, yo necesito verle las manos a Jesús con sus heridas para creer, ¿verdad? Entonces llega el momento que Jesús también se les presenta a ellos y le dice a Tomás, ¿verdad? Tomás, mete tu dedo en mi mano. Viene otro momento y también a nuestra memoria, que la Biblia lo dice, que también ellos perciben el momento o están en el momento en que Jesús se va. Jesús se va al cielo enfrente de ellos, de los discípulos, lo ven irse, y ahí hay un momento muy especial para ellos, donde también ellos habían recibido una promesa, que cuando Él se fuera les había dicho que les iba a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si todos recordamos, antes de que todos estos momentos sucedieran, Dios había armado una comisión de 12 personas, que iban a ser sus 12 discípulos. Cuando Él se fuera, estos iban a seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Y uno de esos momentos sabemos que Él elige, ¿verdad?, a Judas. Sabemos que Judas fue uno de los discípulos, pero que también fue parte de haber entregado a Jesús para que Él muriera en esa cruz y todo lo que les conté. Judas fue de las personas que
que tuvieron la oportunidad de ser elegidos por Jesús. Y caminó con Jesús. Tuvo el mejor maestro. Y qué tremendo, hermano, que a pesar de ser elegidos, él prefirió tomar malas decisiones y traicionar a Jesús. Yo no me imagino el momento cuando yo escribía esto y decía, qué feo debe haber sentido Judas en el momento que a él le entregan su bolsita de dinero por haber entregado al maestro. Imagínense él agarrando esas monedas. Él no se sintió feliz. Yo pienso que haber dicho, ¿qué hice? ¿Qué cargo de conciencia llevó Judas en su mente y en su corazón al recibir esas monedas? Eran basura a pensar que él había sido el que traicionó a Jesús, aquel que lo amó tanto, aquel que lo eligió dentro de muchos, él lo eligió. Imagínense qué terrible en ese momento. Entonces, resulta que, como sabemos en la historia, Judas no aguantó con el peso de su conciencia, y la Biblia dice que él fue y se quitó la vida. Se quitó la vida. Entonces, ahora de los 12 quedaban 11, ¿verdad? Y vienen aquí los discípulos que quedaban, se van a Jerusalén, porque Jesús les dejó una promesa, les dijo, cuando yo no esté, vayan a Jerusalén, porque allá les voy a dar el bautizo del Espíritu Santo. Y ellos recordaron y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Ya Jesús descendió, se fue. Y recordaron y dijeron, Él dijo que fuéramos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Él dijo que allá íbamos a recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y ellos se van a ese momento, se van a ese lugar a esperar. Pero antes que eso suceda, antes que ellos sean llenos del Espíritu Santo, Pedro se levanta. Ustedes saben, ese Pedro que siempre en la Biblia se muestra como un líder, ¿verdad? Como bien arrecho, como de carácter. Y Pedro se levanta y le dice a los discípulos, le dice, hey, nosotros éramos 12. Jesús dijo que el ministerio de los apóstoles tenían que ser 12. Y ahora nos falta uno, porque Judas había muerto, se había quitado la vida. Y entonces él le dice, tenemos que levantar a alguien para que forme el número 12. Y es lo que vamos a leer ahora en la Biblia. Así que hoy sí te voy a pedir, ponte de pie, abre tu Biblia en el libro de Hechos. Y es una historia, hermano, que quizás de Hechos, el capítulo 1 de Hechos, lo que más recordamos, ¿verdad? Es cuando el Señor habla de que seremos llenos del Espíritu Santo y que será conocido, dice, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y por toda la tierra. Creo que es lo que más conocido tenemos. Pero hay un versículo que vamos a leer que casi no lo leemos o no lo tomamos en cuenta. Dice el versículo 21 al 25, dice, es necesario pues, dijeron ellos, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, dice la Biblia, a José, llamado Barsabas, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas con transgresión para irse a su propio lugar. Tome su lugar, tome asiento. Aquí acabamos de leer cómo fue que ellos decidieron añadir un número 12 al grupo. Amén. Y por eso yo les decía que recordáramos cuántas veces han habido grupos que se han hecho y uno no lo eligen. Y me llama mucho la atención, hermano, porque leyendo el pasaje que acabamos de leer, habla, en primer lugar dice que había más seguidores de Jesús. La Biblia nos enseña de que no solamente eran esos 12 que andaban detrás de Jesús, había muchos más. Y aquí lo acabamos de leer, dice que dijeron
que ellos deberían de buscar a uno, dice, que fuera testigo de la resurrección dentro de todos estos. Y la Biblia también menciona, hermanos, que cuando Jesús llegaba a un lugar, siempre iba rodeado de multitud. No solo iban los 12, iba mucha gente con él. Incluso dice que mujeres acompañaban a Jesús en el ministerio de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra por 3 años. Entonces no solamente existían los 12. Y dice que ellos se reunieron a pensar cuál de todos estos será candidato para ocupar el lugar de Judas. Porque tenemos que, está vacante la plaza, no está Judas, hay que rellenarla con alguien. Así como cuando uno lo meten de relleno al juego, ¿verdad? Dicen, este que no sabe jugar, metámoslo ya de último. Así, ¿verdad? Le tocó. Y dice que eligieron entre 2, dice que pusieron a votación a uno que se llamaba José y a Matías. Amén. Pero para confirmar, quiero que usted me acompañe también al libro de Hechos, capítulo 10. Ahí vamos a ver, hermanos, que lo que yo les estoy diciendo no es mentira, que había más discípulos, que solamente los 12 no eran, habían más. Lucas, capítulo 10, vamos a leer el verso 1 y el verso 17. Amén. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mieses que envíe obreros a su mies. Aquí el Señor les estaba diciendo a 70 personas que fueran y llevaran el evangelio que él les había enseñado. En el 17 usted puede ver en su Biblia, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice arriba un título, dice el regreso de los 70. Y el 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Aquí usted puede darse cuenta que no eran solamente los 12 que habían. Aquí había mucha más gente que seguía a Jesús en aquel momento. Amén. Ahí mismo en el libro de Lucas, vamos a irnos al capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 del libro de Lucas. Y vamos a leer el versículo 12 al 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí los empieza a nombrar a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pongamos el momento de la elección. Imagínense en ese momento que Jesús dice, voy a ir a orar, y la multitud allí, hermanos, sentados, siguiendo los milagros de Jesús, o siguiéndolo simplemente porque él multiplicaba panes y peces y les daba de comer, de gratis. Había mucha gente que lo seguía por muchas cosas equivocadas, amén, pero lo seguían. Y entonces dice que una noche él va y ora, y se va a orar, y Jesús dice, voy a orar. Y cuando él regresa de la oración, dice que él comienza y dice, voy a elegir a 12 de los que van a ser más íntimos míos, los que van a llevar, dijo, la gran comisión cuando yo ya no esté aquí. ¿Se imagina usted, hermano, estar en ese momento y que usted esté entre los 70, 80 o 120 ahí? ¿Usted no hubiera deseado ser uno? De decir, me va a elegir a mí. Yo sé que me va a elegir a mí. Amén. Y comienza Jesús, y yo quiero que usted se ponga eso en su mente, y que comienza Jesús y empieza a decir, Pedro, Simón, Bartolomé, Jacobo,
Felipe, imagínense la emoción de aquel que fue nombrado. Dice, wow, yo voy a ser de los íntimos de Jesús. Y ya iba el 11 y todos a la expectativa del último. Y dicen, Judas Iscariote. Me imagino que la gente, hermano, conocía quién era Judas. Y se preguntaron, Judas, ¿por qué escogió a Judas? Gran ladrón el que escogió. Porque la gente ya conocía a Judas. Sabían de dónde venía, ¿verdad? La gente decía, no, Jesús hoy sí no sabe a quién se llevó, ¿verdad? Y empezaron a murmurar, quizás algunos dijeron, se llevaron a Pedro también. Si Pedro es bravo, a él no se le puede decir nada porque se enoja. Y dentro de esos, la Biblia dice que cuando ya ellos eligieron más adelante quién iba a ocupar el lugar de Judas, había sido el que eligieron fue Matías. Matías, hermano, estuvo en el momento que no lo eligieron. Dice la Biblia que Matías estuvo desde que el bautizo de Jesús. Matías estuvo en el momento cuando desciende la paloma sobre Jesús y escuchó la voz real, o sea, fue un testigo ocular, físico en el momento, y dijo, yo estuve ahí cuando bajó la paloma sobre Jesús y escuché la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado. Estuvo Matías ahí cuando vio muchos milagros que Jesús hizo. Matías estaba ahí. Y dice que Matías tenía, más adelante lo vamos a ver, Matías tenía un corazón bueno, que siguió a Dios sin ningún interés, pero escogieron a Judas. Escogieron a Judas. ¿Se acuerdan? Imagínense ese momento en el último, el 11, él dice, seguro van a decir Matías. Y dicen al hermano que a usted le cae más mal. Volviendo al ejemplo que yo les puse de mi escuela. Yo era mala para el juego. Yo sabía que yo iba a ser elegida hasta el final. Yo dije, yo sé. Al rato me dicen que hasta el agua le lleve y no voy a jugar, decía yo. Pero ¿saben qué pasa? Que viene ese momento en que yo digo, ya sé que no me van a elegir. Y yo soy mala en el juego, sí. Pero hay uno que es más malo que yo, que es peor. Y digo yo, mi consuelo es decir, pero yo soy mejor que este, el último, ¿verdad? Y resulta que los del juego lo eligen a él y no a mí. Y ahí entonces, esperen, aquí hay algo más. Porque eligieron al que era peor que yo. Así le sucedió a Matías. Matías había estado allí. Era un corazón bueno, pero Jesús eligió a Judas. A Judas Iscariote. Y mire, hermano, ahí es donde muchos preguntarían, ¿por qué Jesús no escogió a Matías? ¿Por qué no lo escogió? Y a veces, hermano, debemos leer la Biblia con conciencia de que las personas que vivieron este tiempo también eran humanos igual que usted y yo. También se enojaban, también se ofendían, también se sentían tristes. Matías es posible con toda seguridad que se sintió triste, y no solo él, también José, el que también lo pusieron a elegir, o los otros que estaban ahí, o incluso las mujeres hubieran dicho, ¿por qué solo hombres? ¿Por qué no mujeres? Ni una mujer va en el grupo. Cualquiera hubiera sentido ese rechazo que todos alguna vez hemos sentido, esa tristeza. Matías dijo, ok. Y yo pienso, hermanos, que Matías tuvo dos elecciones como ser humano, y quiero que usted las vea conmigo. Matías, después de haber visto esto, él pudo decir, ya no sigo a Jesús. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ha pasado que algo sucede en la iglesia y uno dice, ya no voy a la iglesia? Cuando Jesús no te ha hecho nada, ¿verdad? Pero a veces uno se siente aludido y dice, ya no voy a seguir a Jesús. Yo estoy desde que pasó esto, he visto esto, y eligieron a otro. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Amén. O de repente usted ve que se fueron a comer las amigas del WhatsApp y a usted no lo invitaron y usted dice, ya no me junto con ellas. Pasa, hermano. También pasaba en aquel tiempo. Matías pudo decir, entonces ya no sigo a Jesús. No valió la pena seguirlo. Y dejar de seguir a Cristo por aquello que no recibió, o por aquello que él esperaba y no se dio. Él tuvo la opción de hacerlo. La 2 sería
haber dicho Matías, dijo, bueno, no soy de los íntimos de Jesús, pero lo voy a seguir siguiendo, voy a seguir con él ahí. ¿Por qué razón? Bueno, porque él multiplica la comida, va a haber comida gratis. Si me duele la cabeza, voy con Jesús, él me sana. Si yo tengo miedo de que algo va a pasar, él me guarda. Entonces él buscaría a Jesús por conveniencia. ¿Cuántos de los que estamos en la iglesia nos acercamos a Dios por conveniencia? Y que cuando el Señor no nos da lo que hemos pedido, nos enojamos y nos vamos. Entonces hemos buscado al Señor de la manera incorrecta. Amén. Y déjeme decirle que ese tipo de gente no va al cielo, hermano. Por más que estén todos los días aquí en la casa de Dios, eso no te hace ser un hombre de santidad. Tenemos que buscar al Señor, hermanos, por las razones correctas. ¿Y saben qué es lo más precioso? Que hay una palabra que dice el Señor, que no nos engañemos, hermano, no se engañe usted solo. La Biblia nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él sabe por qué está sentado tú aquí. Yo no quiero que usted vaya a confundir tu necesidad, quizás de ser sanado. No confundas tu necesidad de porque siento tristeza y quiero buscar a Dios porque me dé paz. Claro, Él te puede dar todas esas cosas. Pero en realidad, hermano, el Señor dice que Él quiere que le amemos a Él por lo que Él es y no por lo que Él te puede dar a ti. Porque habrá muchas cosas, hermanos, que yo lo he experimentado en mi vida, que yo le he pedido y no me las ha dado. Yo es algo que no toco, hermano, y no sé ni por qué, porque ni siquiera lo pongo aquí. Pero yo voy a decir algo que, como dicen una vez, hay un programa que me gusta, se llama Expuestas. Yo voy a exponer hoy. Yo jamás he hablado de ese tema, jamás ha sido algo que a mí me haya afectado. Pero usted se preguntará, ¿y la hermana Sofía por qué no tiene hijos? ¿Nunca se ha preguntado? Algunos pueden pensar, ahorita lo están pensando, ¿verdad? En decir, ¿por qué ellos no tienen hijos? Y yo le voy a decir algo. Si Dios quiere, gloria a Dios, van a llegar. Y si no, gloria a Dios por eso también. Porque la voluntad de Dios hay que aceptarla, nos guste o no nos guste. Decía Job, alabaré a Dios solo cuando me bendice y cuando me va mal, no alabaré a Dios. Usted tiene que alabar a Dios en todo tiempo. Si Él quiere, gloria a Dios. Y si no, pues hermano, no es algo que me afecta, porque yo amo a Dios por encima de lo que yo quiero en esta tierra. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que todo lo que podemos tener en esta tierra, bueno o malo, se queda chiquito a la gloria venidera que vamos a ver allá. Yo hasta el día de hoy no sé lo que Dios tenga para nosotros. Nosotros estamos dispuestos a lo que el Señor diga. Pero créame que yo siempre voy a alabar al Señor, siempre voy a agradecerle al Señor por lo que Él nos da, y por lo que no nos da, también voy a agradecer. Por alguna razón no pasó. ¿Cuántas oraciones de las que hicimos, hermano, fue un no de Dios? Pero ese no de Dios nos llevó a un lugar mejor. Entonces nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios en todo momento, como sea, pero buscarlo por las razones correctas. Imagínense, yo dijera, yo busco a Dios porque estoy esperando que Él haga un milagro en mi hermana, que abra sus ojos, que yo pueda tener un hijo, que mi otra hermana sea no sé qué. Imagínense si yo buscar, yo oro por eso, sí, pero no es mi enfoque. Que si no lo da, yo sigo caminando, yo sigo siendo feliz, porque Jesús llena toda mi vida, toda mi expectativa, porque donde está Dios no hay necesidad de otra cosa para llenarla. El mundo busca, hermanos, cosas en que llenarse para saciar aquello que te hace falta. Pero cuando uno tiene a Dios, hermano, no te hace falta nada, a pesar que tengas dificultades. Amén. Entonces Matías pudo buscar a Jesús y decir, lo voy a buscar porque con Él la tengo hecha, ya no voy a pagar renta, vamos a andar con Él en todos lugares. Lo recibía, y él podía haberlo buscado por esa razón. Pero Matías dice que él decide seguir a Jesús, y la opción que él toma es esta: decide seguir a Jesús. Dice como que no hubiera pasado nada. Qué hermoso, hermano. Él decidió seguir a Jesús como que no hubiera sido el que llegó de último. Vos, el que no jugás bien, pero métete, dale, de panzazo entraste. Pero él dijo, es la oportunidad que Dios me dio, entró. Y me llama mucho la atención
Que mucha gente puede decir, pero es que la elección que Jesús hizo fue porque Él escogió a los 12 porque eran los 12 mejores que habían en aquel momento. Y no es así, hermano. Uno no puede decir, no, es que ahí solo van a escoger los teólogos, los que saben de Biblia. Para cualquiera que diga, no, nosotros nunca vamos a ser tomados en cuenta en ningún ministerio en la iglesia. Para la obra de Dios, hermano, hay espacio para todo, hay lugares para todos. Está en que usted tenga la disposición. Saben que a veces pueden incluso molestar y decir, es que me molesta, que por qué ponen al mismo. Hermano, porque el mismo siempre está. ¿Saben por qué eligieron a Matías? Porque Matías ahí estaba, en todos los milagros que hubo, Matías ahí estaba de metido. Así como lo dicen el buen hispano. En todos lados ahí estaba Matías. Era el que estaba presente. Por eso cuando lo eligen, ellos deciden orar por él. Y dice, ¿a quién elegimos? Y empiezan a hacer memoria y dice, Matías estaba desde que bautizaron a Jesús. Pero Matías también estuvo en la multiplicación de peso. También estuvo y empezaron a recordarse en todos los eventos que había estado Matías. Tú has estado dispuesto en todas las veces que te han dicho, hermano, agarra este privilegio, porque yo lo he visto que usted ha sido fiel y verdadero y está firme en la obra. Y usted siempre dice, no voy a estar para esa fecha, cualquier excusa. O nunca estamos, hermanos, solo aparecemos cuando hay comida, hay eventos, ahí se llena la casa de Dios. Miren cómo estamos ahora. Si yo les dijera, ¿cuántos seguidores del pastor no vinieron hoy? Miren las sillas, acuérdense cuando vengan el otro domingo, cuando se vienen a decir, estos eran los que faltaban. Pero ¿cuántos seguidores de Cristo hay? Y no es que estemos hablando mal, ¿verdad?, del pastor, no, pero es que nosotros no vamos a ser salvos por el pastor. Venga él o no venga, la iglesia sigue buscando de Cristo. Amén. El día de mañana el Señor se lo lleva, usted no va a venir a la iglesia. Amén. Hay gente, hermano, que pone la mirada en el hombre y se desanima de una manera, hermano, porque el hombre siempre falla. Somos hombres. Y cuando uno cae se lleva un montón. Ahí yo conocí a gente que ponía la mirada en un pastor muy conocido allá en El Salvador, que mucha gente se salió de la iglesia. Él pecó, fornicó con una diaconisa, el pastor, y toda la iglesia, la mitad se fueron al mundo. Miren cómo afecta que tú también seas un líder y seas un mal líder. También afecta. Amén. Pero me doy cuenta aquí que Jesús no elige a toda esta gente por buena. Vuelvo y repito, iba un Judas. ¿Ustedes creen que Jesús ignoraba que Judas era un gran ladrón? No, él sabía. ¿Ustedes creen que él eligió a Pedro porque era bien manso y se iba a dejar guiar? Y digo, este va a decir que sí a todo, venite. No, él sabía que cuando lo agarraran, este iba a sacar el corvo y le iba a volar la oreja a alguien. Él lo sabía. Escogió mucha gente imperfecta, pero sabía el Señor que, miren, el amor de Dios en este capítulo solo nos demuestra una cosa, hermano. Primero, demuestra que Dios es Dios y que Él elige al que Él quiere. Y que Él usa al que Él quiere. Por eso uno no puede estar hablando, ¿y por qué a fulanito? Usted no sabe, tal vez ahora es un Judas y usted lo mira, fulanito lo pusieron y es un gran Judas, ¿verdad? Pero usted no sabe si ese Judas en el proceso va a ser transformado. Porque nadie llega bueno, nadie va a decir, yo soy santo, inmaculado y llegué ante Dios. No, todos llegamos pecando. E incluso en el camino seguimos pecando, ¿verdad? ¿O hay un santo aquí que ya no peca? No, todos pecamos, hermano. Entonces, en el proceso aquí el Señor nos muestra que Él tiene soberanía y que Él le elige lo que Él quiere. Por eso todos tenemos capacidad de entrar. Todos somos candidatos porque el Señor nos puede elegir, aún no siendo perfectos. Él nos elige. Amén. Pero también demuestran amor. ¿Sabe por qué aquí se ve el amor de Dios en esta lección? Porque a pesar que no lo merecíamos, Él nos hizo parte de sus amigos, de sus íntimos amigos. Y el amor dice, la Biblia dice, hermano, que el amor cubre multitud de pecados.
Y eso no solo es para Dios, eso aplica para usted y para mí. ¿Sabe que si usted le dice a un hermano, le dice, Dios te bendiga, hermano, es porque usted aquí todos se aman? Levante la mano. ¿Cuántos se aman aquí? Levanten aquí la mano. Solo como 3. Ay, hermano, solo 3 aman aquí. La Biblia dice que nos debemos amar todos como hermanos, ¿verdad? Y si la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, eso quiere decir que así como Dios no me juzgó y su amor cubrió mi pecado, usted tiene que hacer lo mismo con su hermano. Amén. Si usted sabe, hermano, que alguien anda mal, no le voy a decir tápelo y cúbralo, no le diga el chisme a nadie de que anda, hermano, mal en pecado. No, afróntelo con amor, porque usted no quiere que esa alma se pierda. Amén. Usted no quiere que esa alma se pierda. Amén. Podemos ver que él elige a un Pedro con carácter de enojón, arrebatado, un Pedro que en un momento incluso Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, después de haber sido escogido, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, Jesús, mira, y somos amigos, papá, te voy a dar un consejo, le dijo Pedro, y si buscaras otro medio de morir y no en la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, y ya hay un plan establecido. Aún siendo un discípulo, él tenía sus errores. Amén. Entonces el Señor, vemos aquí cómo él elige gente que fallaba, un Pedro que fallaba, un Judas que traicionaba, pero Matías había sido alguien que quizás durante todo este tiempo él había permanecido escuchando la palabra de Dios. Hermanos, no rechacemos a aquellas personas que usted quizás ve que vienen a la iglesia y siguen viniendo, y quizás usted nunca las ha visto en un altar, nunca las ha visto cantando, nunca las ha visto sirviendo, porque quizás el Señor está procesando esa vida poco a poco. ¿Sabe lo que hizo la diferencia entre Matías con todos los demás? Es que Matías, a pesar de que no lo eligieron, a pesar de muchas cosas, que él permanecía llegando a las reuniones, que él seguía congregándose aunque no lo habían elegido. Llegará el momento donde Dios va a premiarte tu persistencia. Si el hermanito de lado no ve, si vienes todos los días, no importa, porque Dios sí lo está viendo y tu recompensa viene de él. El hermano no te va a dar nada. A Nantes nos invitan a comer pero la recompensa viene del Señor. Y el discípulo Matías dice que lo que a él lo hizo grande fue su permanencia y su fidelidad para seguir. Aún después que Jesús se había ido, él siguió juntándose con los discípulos, que eran un montón. Él siguió buscando a dónde estaban. Y me atrevo a decir que incluso él llegó a tiempo a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo no sé cómo haya sido tu proceso, hermano. No sé de qué manera tú llegaste aquí. No sé si llegaste como un Judas. No sé si llegaste como un Pedro. Conozco muchos. Conozco muchos, quizás Matías, que quizás son de esas personas que no toman en cuenta, pero cuando tú te acercas a esa persona, tiene una riqueza bíblica y conocimiento, y dices, wow, aquel hermano calladito sabe mucho de Dios. Habemos muchos aquí. Yo no sé en qué nivel tú te encuentras ahorita. ¿Estás en el nivel 1, en el nivel 2 o 3? ¿Cuál eres tú? ¿Con cuál tú te identificas? O puedes decir, yo creo que soy Pedro. Yo sé muchos Pedritos que conozco muy cerca de mí, que cualquier cosita los hace estallar. Son de mecha corta, dicen, porque en medio los prenden y se enojan. Hay muchos. Pero esos Pedros, hermano, están siendo procesados. ¿Y sabe dónde van a ser procesados? Aquí, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Hay a veces que uno a veces los juzga y puede decir, es que ellos no hacen esto, no se quitan esto, no se quitan el otro, hermano, pero no todos llevamos el mismo proceso. Hay unos que son cambios radicales, hay otros que no tienen el mismo cambio. Miraba un comentario que alguien ponía en las redes sociales de un pastor y decía, y me dolió mucho porque no puede ser, hermano, que a veces entre los mismos cristianos estemos dando pleitos en las redes sociales, disque defendiendo nuestra fe. Nos vemos mal, hermano. Nos vemos mal, aunque quizás lo que estamos haciendo es defenderlo correctamente, pero dejamos mal parado a Cristo. Decía esta persona, decía,
bueno, ha sido una noticia, ¿verdad? Que se convirtió el famoso cantante, ¿cómo se fue? Daddy Yankee. Bueno, amén, hermano. Se convirtió a Cristo, por lo menos eso es lo que ha dicho, ¿verdad? No sabemos su vida, no sabemos desde cuándo Dios ha tratado con él, o si sea mentira, no lo sabemos. Yo no sé su vida ni lo conozco, ¿verdad? Ni sé nada de él, pero alguien hacía un comentario y venía el comentario de un pastor y decía: hermanos, no se dejen engañar. ¿Cómo es posible que un hombre que ha estado en el mundo cantando esto y el otro, ahora dice que es cristiano y ahora de la noche a la mañana predica? Eso no es posible, esa es una herejía. Ahora yo digo una cosa, con un comentario así, hermano, ¿sabe? Nosotros no hacemos mal a Daddy Yankee, él va a seguir. No le hacemos ni cosquillas con ese comentario, ni lo va a ver. Pero ¿sabe a quién sí dejamos mal parado diciendo eso? Es a Dios. Porque lo único que a mí se me vino a la mente es decir: entonces esta persona está diciendo que Dios no tiene poder para cambiar una persona a nivel de Daddy Yankee, a nivel en el mundo que él vivió. Estoy diciendo que no es posible que una persona perdida del mundo, en este caso es un artista, pero hay gente en el mundo que ha andado hasta tirada en el suelo de las drogas. Entonces yo puedo decir: está muy drogado, el poder de Dios no lo va a poder cambiar a ese nivel. Hermano, ahí lo único que hizo, y este pastor dijo: no es posible. Entonces yo estoy reconociendo que el poder de Dios no funciona para cambiar personas. Él quiso hacer como un énfasis de que no, que estaba mal, no lo sé cuál era su objetivo. Pero hermano, para el Señor no hay nada imposible que Él pueda hacer un cambio hoy, o un proceso de paso a paso de años, o un cambio de la noche a la mañana. Él lo puede hacer. Amén. Él lo puede hacer. Yo he conocido gente que jamás pensé verlas como las veo hoy, y digo: wow, eso solo lo hace Dios. Por eso, hermano, ninguno de los que estamos aquí se atreva a querer cambiar a alguien a la fuerza y decirle: te voy a meter a Jesús por los ojos y tenés que hacer esto, esto y esto. No, porque usted no es Dios. Usted, por ser del Redentor, va a salir reventado. No es Dios. Eso dice que solamente le queda al Espíritu Santo. Es exclusivamente trabajo del Espíritu Santo. Amén. Porque dice que Él es el único que tiene el poder de convencer de pecado a la persona. Usted puede orar lo que quiera, claro que sí, porque sus oraciones suben al trono. Pero sabe que sí podemos hacer es dar un buen testimonio a esas personas para que un día se acerquen a Cristo. Pero usted no lo va a cambiar. El que lo cambia es el Espíritu Santo. Amén. Lo que sí podemos hacer es dar un buen ejemplo de que somos cristianos. Hay mujeres que quizás de repente dicen: es que mi esposo no se convierte a Cristo y no quiere hacer las cosas bien para Dios. Usted sea una excelente esposa y al ver tu testimonio, él va a decir: quiero lo que ella está experimentando. Pero si usted se porta mal, usted hace mal las cosas, y va a decir: ¿y va a la iglesia? Mejor no voy, ¿verdad? Hay que ser un buen ejemplo para nosotros, pero recordar que el cambio solo le queda al Espíritu Santo. Usted no puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y ya para terminar, la diferencia, hermano, entre estos siervos, lamentablemente en Judas, usted sabe que si él se hubiera acercado a Jesús y le hubiera dicho: Jesús, perdóname, me equivoqué, la regué, te traicioné, perdóname, ¿usted cree que le hubiera dicho a Jesús que no? Claro que sí lo hubiera hecho, pero no buscó a Jesús. Él prefirió, miren, quitarse la vida. ¿Usted sabe a dónde está ahora Judas? ¿A dónde va a ser su castigo? Lamentablemente, tristemente, y cualquiera hubiera dicho: y fue de los elegidos, de los primeros elegidos, y se perdió por no acercarse, pedir perdón y reconocer que había fallado. Solo era un paso, hermano, de reconocer. Tenemos a un Pedro que era mentiroso, un Pedro que era violento, pero Pedro en un momento también le mintió a Jesús y le dijo: Jesús, yo soy de tus mejores amigos. ¿Cuántos aquí hemos dicho: yo soy una sierva de Cristo que no falto ni un culto?
Pero hermano, tenemos una vida que nos falta el cambio en Jesús. Pedro era así, le prometió Jesús, le dijo, yo voy contigo hasta la muerte, le dijo. A la primera falló, hermano. A la primera dijo, yo no lo conozco. Le dijeron, este habla igual que Jesús. Yo me acuerdo que yo lo vi, dijeron. Este caminaba con Jesús y le temblaron las patas y dijo, no, yo no era. Así dijo. De ahí lo vieron sentado para allá y dijeron, sí, tú andabas con Jesús. Y le dijo, yo no sé de qué estás hablando. Yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Negó a Jesús. Otro escogido, elegido por Dios. La diferencia de Pedro es que él sí se arrepintió. Judas no. Y la imagen más bella que yo puedo ver en Pedro es cuando él estaba decepcionado, hermano. Yo creo que en su mente todavía oía el gallo cantando. Y dice, híjole, justo cuando el gallo cantó y me recordé. ¿No le pasa que a veces usted está en su trabajo y usted recuerda algo que hizo mal y dije, hubiera dicho esto, no aquello, y uno está como repasando lo que ya pasó? Así estaba Pedro, dijo, este gallo, como no lo vi, ¿verdad? O por qué lo negué si era Jesús. Le fallé. Él se sentía tan mal, hermano, un cargo de conciencia en su vida, que dice que él regresó a querer pescar de donde Dios lo había sacado a Pedro. Le dijo, ya no vas a pescar pescado, hoy vas a ser pescador de almas. Pero estaba tan decepcionado que dice que hay una porción donde Pedro iba caminando por la orilla, decepcionado, y dijo, le fallé a Jesús. ¿Cómo le hago? Ya perdí mi amigo. ¿Cuántos han sentido ese sentimiento de fallarle a alguien que te ama tanto? Se siente uno tan mal, tan feo. Y dice que de repente Jesús se le aparece en la orilla asando un pescado, esperando a Pedro. Y le dice que no habían pescado nada, ¿verdad? Usted conoce la historia. Le dice, tírala a la izquierda. Y él dijo, ¿a dónde he oído esto una vez? Porque ya les había pasado. Y él dijo, no, si hemos pescado toda la noche, pero no agarré nada. Y le dijo, tira la red a la izquierda. O a la derecha creo que era. Y le dice, Juan le dice, ¿la tiramos? Espérate, le dijo, tírala, pues, hazle caso para que se vaya, le dijo, tírasela. La tira a la red y dice que se llena de peces como nunca, ellos toda la noche pescando. Y entonces Pedro dice, Juan le dijo, dime que no es Jesús el que está en la orilla, el que nos dijo que tiráramos la red. En ese momento él reconoció y le dice, Juan, sí, es él. Y de una emoción, hermanos, cuando se les aparece, llegan a la orilla y Jesús les está cocinando un pescado, asándolo, y ellos llegan contentos. Me imagino que Juan, como él no había fallado, con toda libertad, hola mi amigo, yo sí me portaba bien, no tenía peso de conciencia. Pero ¿cómo llegó Pedro? ¿Cómo llegaría usted donde usted sabe que ha caído mal? Usted no llega, hola, no, ¿verdad? Usted va como hasta con la cabeza agachada, se sienta en la esquina más lejos. Y dice que Pedro llegó y solo lo vio. ¿Y sabe qué hizo el maestro? Y es lo más lindo que a mi corazón se me puede imaginar, que así nos recibe el Señor. Dice que él llegó y lo abrazó a Pedro y no le dijo, me fallaste, ¿oíste el gallo? No le dijo Jesús eso, lo abrazó, hermano. Y Pedro en ese abrazo, él sintió el peso que él tenía aquí, se le fue. Eso hace el Señor con nosotros. No lo merecemos, hermano, pero y continuamente después que fallamos, Él nos abraza y dice, tienes otra oportunidad de hacer las cosas bien para Dios. Y lo abraza, hermano, y yo me imagino que él así apenado le dice, Señor, maestro, perdóname. Y le dice Jesús, yo ya sabía que ibas a fallar, pero aún así te amo. Mi amor no cambia. Así es con nosotros, hermano. El amor de Dios no ha cambiado contigo. Estamos todos en un proceso, pero el llamado de hoy, hermano, es que cada uno se analice. Analízate tú mismo. Yo no quiero que usted me aparente o me diga, hermana Sofi, uy, no, yo soy Matías, yo he permanecido en la iglesia, mire, tengo 30 años aquí. Ok, pero ¿a dónde están los frutos también? No va a decir que lo único que has cosechado es una silla. No, ¿dónde están los frutos? Debemos crecer, iglesia, debemos crecer. Qué alegría, hermano, cuando un bebé nace y uno dice, ay, tan chiquito,
chiquito, mire las manitas, las uñitas, y es normal que un niño nazca pequeño, ¿verdad? Bebé. Pero ¿qué sucede cuando ya pasaron 3, 4 años y ese bebé no crece? ¿Usted cree que sigue siendo alegría? No, se convierte en una preocupación de decir, algo está mal aquí, este bebé no está creciendo. ¿Qué sucede? Hay algo malo en el bebé, hay que ver, hacerles estudios. ¿Qué pasa cuando un cristiano no crece? Usted sigue siendo un bebé, usted tiene que crecer. En la iglesia no puede haber enanos espirituales, debemos crecer. Si usted cree que ahí está cómodo, hermano, Dios te va a mandar algo para desacomodarte y sacarte para que crezcas. Necesitamos crecer. Necesitamos dejar de ser aquel Pedro agresivo a ser el Pedro que escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pedro no lo recordamos solo por lo que era, machetero, sino porque cuando usted lee la Biblia en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, usted ve a un Pedro diferente, hasta cómo habla. No era el mismo Pedro que andaba peleando allá. Usted lee las epístolas y dice, este es el mismo Pedro que sacaba el curvo cada rato. Era el mismo, pero transformado. Él no se quedó como un niño, creció. Ahora, hermanos, yo en esta hora, en el nombre de Jesús, les animo, crezcamos. Hagamos algo para Cristo. Ya sabemos que la venida del Señor está pronta, hermano. Quítese la comodidad. Deje de estar haciendo lo que está haciendo mal y diga, yo no quiero ser la misma Sofía que yo era antes. Yo no quiero ser de la que me van a escoger de último. Yo hoy me quiero ir de las primeras, aunque no sepa jugar. Me voy a poner a entrenar para que me elijan a mí primero. Porque realmente, hermano, la promesa más grande como hijo de Dios que tenemos no es todos los premios y los galardones. Nuestra gran promesa que tenemos, hermano, de Dios es que Él dijo que vendría por nosotros y que lo esperáramos porque Él va a venir por nosotros. Entonces esa es nuestra gran promesa. Y si Él lo dijo, Él va a regresar, Él va a cumplir. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies y que en esta noche, a esta mañana, hagamos una oración. Que tú hagas esa oración personal y dices, Señor, si un día me elegiste, yo no quiero ser Judas, ni tampoco quizás Pedro en aquel tiempo. Señor, quiero ser un Matías que permanece en la casa de Dios, que sirve a Dios, que sale del montón, que quizás no me viste, Señor, en alguna multitud, pero tú conoces mi corazón y que tarde o temprano el Señor te va a elegir. Que el día que Él venga serás uno de los que van a ser arrebatados en el cielo y vas a decir, el Señor me llamó a su presencia, voy con Él en las nubes. Pero apúntate a ser uno de los mejores para llegar el día de mañana a ver a Cristo cara a cara, hermano. Miren, luchemos. Luche con su misma carne y diga, esto no quiero hacerlo y lo voy a dejar de hacer porque quiero vivir, cambiar mi vida para Cristo. Ora tú ahí en tu lugar y dile, Señor, cámbiame, Señor, me falta mucho para lograr ser, Señor, quizás a la altura que tú quieres. No quiero quedarme, Señor, como un niño, Señor, falto, que no soy espiritual. No quiero venir a la iglesia por costumbre o porque me toca o porque aquí voy a pedir sanidad y me voy. Quiero venir, Señor, ante tu presencia porque realmente te amo, porque realmente te busco por encima de las cosas que tú puedas darme o las cosas que no están bajo tu voluntad. Yo aún así te amo, te levanto mis manos a ti, Señor, porque reconozco que tú eres el único Rey de gloria, el único Salvador de mi vida. Yo quiero cansarme, Señor, de vivir una vida tan monótona, tan cotidiana, Señor. Yo quiero hacer algo diferente para ti. Quiero que realmente, Señor Espíritu Santo, tú cambies a aquel hermano que está cómodo, aquel que está frío, Señor, que piensa que es un Matías, que no lo ves, que no lo eliges. En esta hora, Espíritu Santo, hazle sentir, Padre, que tú vives dentro de él y que es importante para ti, Señor. Que tú tienes poder para cambiarlo, para restaurarlo. Yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo quiero ser alguien en tus manos, Señor, que te agrade a ti, que te honra, que te sirve. Simplemente porque tú nos amaste primero, Señor. Nada podemos, Señor, hacernos para ganarnos tu amor, porque tú ya nos amas, Señor. Y nada podemos hacer tan malo que tú nos dejes de amar, Señor. Tú siempre seguirás amándonos.
Danos la oportunidad, Señor, de poder llegar a la meta y poder ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra por los siglos de los siglos y te agradezco por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la palabra del Señor? Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. No sé quién va a venir a recibir aquí los anuncios porque ya se cansaron de verme aquí. Y a mí ya me duelen los pies.